Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido antihorario desde el eje X positivo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, este era el problema, y aquí tenemos las dos fuerzas. Los únicos ángulos que me interesan son el ángulo que se forma con respecto al eje Y, que es este de 30 grados, y con respecto al eje X, que es de 45 grados. Este ángulo de 60 grados se conoce como distractor. Para este cálculo de la fuerza resultante no va a interferir, ¿sí? Muy bien, entonces el primer paso para poder encontrar la fuerza resultante, yo debo sumar estas dos fuerzas. Pero para yo poder sumar estas dos fuerzas, tengo que saber sus componentes en el eje X y en el eje Y, de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Esta descomposición de las fuerzas en sus componentes ya lo hice en el video anterior, en el video que dice 234. Entonces los resultados están aquí, ya solo pasé los resultados hacia este video. Entonces la componente en el eje X y en el eje Y para la fuerza 1 y para la fuerza 2 están aquí plasmados en este apartado de datos, ¿sí? Entonces una vez que yo ya tengo estos datos conocidos, de mi video anterior está cómo obtuve esto. Comienzo con el desarrollo, con lo que es el diagrama de fuerzas. Asimismo, los diagramas de fuerzas corresponden a la de fuerza 1 y a la fuerza 2. Esto igualmente ya expliqué cómo lo hice en mi video anterior, en el 234, ¿sí? Entonces, comenzamos ahora con el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ. Una vez que yo haya descompuesto todas las fuerzas que actúan sobre este elemento, tanto en el eje X como en el eje Y, yo digo que yo voy a encontrar mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante también va a tener una componente en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, mi fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que se van a la derecha son positivas, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúen en el eje X. En este caso, ¿cuántas fuerzas habían? Dos fuerzas. Entonces la fuerza 1 en el eje X más la fuerza 2 en el eje X. Reemplazamos cada uno de estos datos. La fuerza 1 en el eje X era 200 N positivo, la fuerza 2 en el eje X era 176.777 N. Por lo tanto, la fuerza resultante en el eje X es de 376.777 N. Como este salió positivo, yo sé que este va hacia la derecha. Entonces ya hice esto para la componente en el eje X. Entonces hago lo mismo para la componente en el eje Y, porque mi fuerza resultante tiene componente en el eje X y componente en el eje Y. Entonces mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿cuántas fuerzas teníamos? Teníamos dos fuerzas. Entonces, fuerza 1 en el eje Y más la fuerza 2 en el eje Y. Reemplazo cada una de estas variables. Mi fuerza 1 en el eje Y está aquí, mi fuerza 2 en el eje Y está acá. Hago la respectiva resta, ya que esta fuerza 1 en el eje Y era positivo y esta salió negativo. Y me dice que mi fuerza resultante en el eje Y es de 169.633 N, ¿sí? Como sale positiva significa que va hacia arriba. Una vez que yo he encontrado sus componentes, yo debo calcular la magnitud, ya que el problema me pide la magnitud. Entonces la magnitud de una fuerza en dos dimensiones es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes elevados al cuadrado. Como hablamos de dos dimensiones, solo tiene componente en el eje X y en el eje Y. Entonces la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Reemplazo cada una de estas variables por su valor, elevo a la potencia al cuadrado a cada uno de estos valores, hago la respectiva suma y finalmente saco la raíz cuadrada de este valor y me dice que mi fuerza resultante es de 413.202 N, ¿sí? Recordemos que el libro solo me pide la respuesta con tres cifras significativas. Esto quiere decir los tres primeros números, es decir que el resto tengo que borrarlos. Antes de borrarlos me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. Como 2 es menor a 5, no tengo que redondear. Es decir, me copio el 413 y el resto borro. Es decir, que mi fuerza resultante es de 413 N, ¿sí? Muy bien, ahora que ya tengo la fuerza resultante, yo deseo calcular su magnitud. Para esto yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Y este va a ser tangente de phi es igual a la fuerza resultante en el eje Y sobre la fuerza resultante en el eje X, ¿sí? A este ángulo siempre va a haber phi, ¿ya? Para esta explicación consideren lo siguiente. Yo siempre voy a considerar mi fuerza resultante en el eje Y y mi fuerza resultante en el eje X como valores positivos, ¿ya? Si aquí me sale negativo, positivo y aquí me sale negativo, positivo, no importa. Aquí siempre voy a poner siempre positivo para encontrar este ángulo phi. Ya van a ver más adelante por qué. Muy bien, reemplazamos cada una de estas componentes
en esta fracción, newtons con newtons se simplifican, así que el cociente entre estos dos valores es tangente de phi igual a 0.450. Si yo despejo phi, me va a quedar tangente a la inversa de 0.450 y phi tendría un valor de 24.238 grados. Ahora este ángulo yo no sé en qué cuadrante se encuentra. Se puede encontrar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Para saber dónde se encuentra phi, ahí sí me sirven los signos. Mi fuerza resultante en el eje X, ¿qué salió? Positivo. Mi fuerza resultante en el eje Y, ¿qué salió? Positivo. O sea, en X positivo y en Y positivo. Entonces me voy a este pequeño cuadrito que hice. Aquí está este pequeño documento, digámoslo así. Entonces, si mi fuerza en el eje X es positiva y mi fuerza en el eje Y es positiva, que es nuestro caso, ¿en dónde se encuentra el ángulo phi? Entonces, este puntito que lo pueden ver aquí de azul, me representa aquí el origen, ¿ya? Entonces, este es mi origen. Esta flecha representa el vector resultante. Como es mi fuerza resultante en el eje X y mi fuerza resultante en el eje Y, por lo tanto, este vector representaría mi magnitud de mi fuerza resultante. Yo sé entonces que mi fuerza resultante se encuentra en el primer cuadrante, ya que su componente en el eje X fue positiva y la componente en el eje Y fue positiva. Y este sería el ángulo phi. Esto se conoce como phi. Perfecto. Ahora, recordemos lo que nos decía el problema. El problema decía que encontremos el ángulo, vamos a hacer aquí, el ángulo de la fuerza resultante medido desde el eje X positivo, desde aquí, hacia la fuerza. ¿En qué sentido? En sentido antihorario, es decir, en contra del manecillo del reloj. Es decir, el ángulo que se forma de aquí hasta llegar a la fuerza, que sería este de aquí, y como coincidencia, este sería teta. ¿Y qué puedo decir yo? Que teta y phi son iguales. Para este caso no siempre va a ser así. Entonces establezco que teta es igual a phi. Phi tiene un valor de 24.238 grados, y como esta es la respuesta que nos pide el libro, solo nos pide con 3 cifras significativas, que es decir, los 3 primeros números, y el resto borro. Antes de borrar me fijo en esta primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. Como 3 es menor a 5, no tengo que redondear. Simplemente copio el 24.2 y el resto borro. Así que el ángulo θ es de 24.2 grados. Y con esto, bueno amigos, ha acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.